Continuamos, seguimos y enseguida vamos a volver a darle un espacio a Soledad Núñez Ramos, que nos ha acompañado ya en la primera mesa esta mañana, porque vivimos en un tiempo en el que la economía, que duda cabe, ha dejado de ser un lenguaje reservado única y exclusivamente a expertos. Hoy yo creo que entender las claves de lo que son las coordenadas básicas de la economía nacional, mundial, local y hasta personal es casi un acto obligatorio de ciudadanía. Por eso es un privilegio contar en este foro, como digo, con una de las voces más autorizadas y lúcidas en el análisis económico de nuestro país y de Europa, capaz además de trasladarlo en un auditorio como este para que todos podamos entenderlo. Soledad Núñez Ramos es subgobernadora del Banco de España, combina rigor técnico y visión estratégica y son dos ingredientes imprescindibles si queremos, como decía, interpretar la complejidad del presente y anticipar los desafíos del futuro económico. Un fuerte aplauso de nuevo para ella. Gracias por acompañarnos, Soledad. Esto ya se oye, sí, ¿no? Como quiera, Soledad, puede, si quiere aquí, si quiere sentada. No, es que necesito ver la presentación porque si no... Vale. Pues nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Muchísimas gracias por tus palabras que me ponen aún más nerviosa para hacer la presentación de lo que ya estaba. Y bueno, he preparado una presentación sobre la situación económica española, pero es bastante ligera. O sea, no quiero a estas alturas, después de 3 días que lleváis de presentaciones y de paneles y tal, pues va siendo la cosa dura y ya me imagino que las energías van disminuyendo, siendo además hoy viernes, último día hábil del mes de verano, de agosto. Pues nada, a ver qué os parece. Bueno, con relación a la situación económica española, yo lo que voy a hacer hincapié es un poco, primero, una cosa que hemos venido hablando toda la mañana, en qué entorno nos estamos moviendo, en qué entorno se está moviendo la economía española, y luego hacer otra parte sobre cómo se hacen las previsiones en este entorno de incertidumbre y qué importancia tienen entonces los escenarios alternativos. A ver, entonces, con relación al entorno, aquí simplemente un indicador, el indicador de tensiones geopolíticas. Hemos estado hablando toda esta mañana de los riesgos geopolíticos en los que estamos viviendo, y esto es simplemente un índice que toma, es un indicador, ¿no? Y como veis, pues en los últimos tiempos las tensiones geopolíticas desde la invasión de Ucrania pues se han incrementado notablemente. El último episodio tenemos un crecimiento notable con una bajada del último dato disponible, que es de julio de 2025. A esto le acompaña además otras perturbaciones provenientes de las políticas, sobre todo de la nueva administración Trump, que ha introducido muchísimos incertidumbre, un riesgo geopolítico importante, y aquí es otro indicador que se fija más. Estos indicadores se fijan, lo que hacen es coger noticias, o sea, analizar, ver el número de noticias con relación a noticias de políticas, por ejemplo aquí incertidumbre, y ponerlas en relación con una media histórica. Entonces, eso es como se construye el índice. En este caso, el indicador dura hasta junio del 25 y también se ve un poquito en el último dato una pequeña disminución, pero después de una elevada, de un aumento notable, que fue sobre todo al llegar Trump, y sobre todo en abril, el 2 de abril, cuando nos hizo aquella presentación tan famosa con el panel de los aranceles, etcétera, etcétera, ¿no? Por una parte, esto nos viene con tensiones arancelarias y de riesgo de fragmentación comercial. Existe un riesgo de que vayamos hacia una muchísima mayor fragmentación comercial con idas hacia el proteccionismo. Luego, estas tensiones geopolíticas y estas políticas, anuncios de políticas económicas de Trump se
también se han traducido, y en la política arancelaria, en una menor confianza en el papel del dólar, y así se vio en los episodios después del 2 de abril, y una menor confianza en los activos estadounidenses como refugio. Esto, como digo, en cierta medida se ha revertido últimamente y los mercados han calmado algo, pero en el momento de abril tuvimos bastantes tensiones. Y luego el papel de Estados Unidos como garante del orden mundial y dudas sobre la seguridad europea. Todo esto es lo que nos rodea. En este entorno, la verdad es que la economía española no ha venido haciéndolo mal, al menos, vamos a decir, relativamente mal. No me voy a poner optimista porque no voy a ser contraria a Fernando. Pero hemos estado relativamente bien con relación a Europa, hemos ido creciendo. En el último, tenemos un último dato del 2,4. Las previsiones son que esto es un gráfico sobre el diferencial de crecimiento con la OEM. Además hay una característica, que es que esta etapa de crecimiento que estamos teniendo está teniendo menos desequilibrios que en épocas de crecimiento anteriores. Nosotros siempre nos hemos caracterizado porque cuando teníamos un crecimiento alto con relación a Europa, teníamos además desequilibrios, sobre todo el desequilibrio exterior y una mayor inflación. Estas cosas no se han visto no se están viendo en este episodio, donde el diferencial de inflación, aunque en los últimos dos datos sí que tenemos un diferencial positivo, pero aquí son promedios, son medias móviles de 3 años, tenemos un diferencial negativo, pequeñito pero negativo, y además tenemos un buen comportamiento de la balanza por cuenta corriente, con un superávit entre el 2 y el 3% del PIB, entre 2023 y 2024. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Qué está detrás? Más allá, bueno, pues por un lado, se observa en Europa, ahora iré sobre cada uno de ellos, un desplazamiento del gasto en ocio que nos beneficia por el turismo, una mayor facilidad en la provisión transfronteriza de los servicios tras la pandemia, y aquí no solo estamos hablando de los servicios turísticos, sino también de servicios de auditoría, de servicios de otro tipo de servicios que no son de turismo, menores precios de la energía, y en parte es por la mayor capacidad de generación de la renovable, y menores cuellos de botella en el mercado de trabajo, a pesar de que antes nos han hablado de algunos de los cuellos de botellas, pero aquí estamos hablando peculiares, aquí estamos hablando más a un nivel macro, y a nivel macro, desde luego, tenemos, no podemos decir que no tengamos cuellos de botella, pero podemos decir, desde luego, porque aquí estamos hablando qué es lo que nos está diferenciando en esta etapa de Europa. Estamos teniendo menos cuellos de botella. Por ejemplo, con relación al desplazamiento del gasto hacia el ocio, vemos que en este gráfico se ve la proporción de hogares europeos con intención de gastar en grandes partidas en los próximos. Entonces ahí tenemos en coches, en artículos de hogar y en vacaciones. Y vemos la de vacaciones, el azul, vemos la de arriba y vemos cómo ha aumentado notablemente después de la pandemia, se sitúa en unos niveles muy altos. Entonces los hogares que manifiestan querer gastar vacaciones han aumentado en más de 15 puntos porcentuales. Esto a nosotros nos beneficia por lo que es por el turismo. Y en ese sentido las pernoctaciones hoteleras han aumentado más de un 6% con respecto a 2019 en los principales países mediterráneos. Pero dentro de estos países mediterráneos nosotros somos una potencia importante, y de hecho pues seguimos siendo, y además estamos a punto de sobrepasar a Francia como principal destino turístico. Mayor facilidad para la provisión transfronteriza de servicios tras las pandemias. Aquí vemos también en este gráfico las exportaciones reales de servicios en cuarto trimestre de 2024, y nos comparamos con otros países europeos y vemos que, teniendo como base 2019, vemos que han aumentado el índice, o sea, como base 100, 2019, el cuarto trimestre de 2019, estamos ahora en el cuarto trimestre de 2024 en 136,8. Y es que es verdad, o sea, las exportaciones de servicios han tenido un comportamiento muy bueno, pero, y repito, no solo las exportaciones, no solo los servicios de turismo, sino también otros servicios, como servicios profesionales y consultoría. También
En este gráfico también otra vez nos comparamos con Europa y aquí lo que comparamos es el precio de la electricidad pagado por los consumidores industriales. Y la brecha de precios eléctricos de España con la era euro alcanza en este momento un 30%. Esto también indudablemente ayuda a este comportamiento mejor relativo de la economía. Y luego los menores cuellos de botella en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, en general, la verdad que en Europa no está funcionando mal, pero sí que hay cuellos de botella. O sea, es una de las razones, además de las que ha señalado el vicepresidente del BCE, de por qué los datos económicos del primer trimestre de este año han sido más positivos de los que nos esperábamos, que es verdad que tiene un efecto importante Irlanda con su gran crecimiento, pero también es verdad que también se ha observado un comportamiento relativamente bueno del mercado de trabajo, y en España también se ha observado esto, y además con menores cuellos de botella. El aumento aquí ha tenido una colaboración importante, una contribución importante, lo que es la población extranjera, y el aumento de esta, que ha aumentado notablemente en los últimos años, ha permitido reducir el tensionamiento del mercado laboral, sobre todo en sectores que podrían estar muy tensionados, como son la hostelería y la construcción. Pero bueno, aun con todo, estamos observando también una desaceleración del crecimiento. Aunque seguimos con una brecha positiva con relación a Europa, también estamos observando una desaceleración del mismo. Y así como en el primer semestre tenemos que el crecimiento en conjunto del semestre ha sido el 2,5. Y el principal factor detrás de la aceleración es precisamente la menor contribución del sector exterior por la menor crecimiento de nuestros principales socios. En el trimestre 2 de la economía, o sea, el segundo trimestre, perdón, de la economía española, pues mantuvo un fuerte crecimiento, esta vez apoyado no tanto en el sector exterior como en la demanda interna, con el consumo privado y la inversión, que ahí, la inversión esta vez ha tenido una contribución positiva mayor que en los trimestres anteriores, han sido los principales motores. Y el sector, sin embargo, el sector exterior, en este segundo trimestre ha pasado a tener una contribución negativa, aunque el turismo se mantiene en niveles muy positivos y se está manteniendo así en este verano, aunque sí que dicen que se ve una cierta disminución del gasto por parte de los turistas. Eso, la verdad es que últimamente han venido varios artículos en el periódico sobre este elemento, por ejemplo, y señalan que las Islas Baleares se está gastando menos. Es que es verdad, yo he estado veraneando en Ibiza y la verdad que todos los hosteleros decían lo mismo, que es que los precios han subido tanto que al final la gente está consumiendo menos, está mucho más tiempo en la playa y se va con el bocadillo y con la toalla y ala, pues ahí. También son anécdotas, pero bueno. También me comentaba uno que está encargado de varias discotecas en Ibiza, que son tan famosas, que hay mucho turismo de jóvenes, porque eso solo pueden hacer los jóvenes. Bueno, los jóvenes, pero los jóvenes entradito en años, no os creáis que los jovencísimos. Los jóvenes entradito en años que quieren ser más jóvenes todavía. Pues estos dicen que no pernoctan, que llegan por la mañana, se pasan el día, como además hay discotecas de mandatar, están todo el día en la discoteca y luego pues se pasa la noche en la discoteca y luego por la mañana siguiente se cogen el avión y no han pernoctado. Y solo ha sido el único gasto que han tenido es el gasto de la discoteca. Y a lo mejor un rato en la playa con la toalla. Pero entonces eso pues se nota. Entonces, bueno, también hay que tener cuidado con eso, porque incrementos de precios desorbitados, pues al final te llevan a esto.
También tenemos un leve aumento de la inflación recientemente. El dato que ha salido hoy es del 2,7, que es una tasa relativamente alta porque estábamos a tasas bastante menores. Pero bueno, se prevé que la parte que queda de año se desacelere. Posiblemente, la verdad es que como he estado aquí, no he leído mucho de esto, pero bueno, habrá tenido bastante contribución la energía y posiblemente los servicios también que vienen teniendo su alta contribución por otra parte. Y ahí, por ejemplo, veis que, como os decía antes, que en los dos últimos datos, el IPC con relación a la Unión Monetaria, pues tenemos un diferencial positivo. Se ve ahí en el gráfico, la marrón es la marrón oscura, creo. Es que aquí ya no distingo los colores yo. Es que la marrón oscura es la UEM y la marrón clarita es España. Son las dos líneas. Vamos ahora a los escenarios. Nosotros hicimos unas previsiones económicas en junio, las hacemos trimestralmente, las próximas las vamos a hacer para septiembre. Se está trabajando en ello actualmente, donde se tendrán en cuenta pues los nuevos aranceles, porque aquí teníamos, la verdad, que bastante incertidumbre con lo que iba a pasar. Estas están, como repito, están hechas en junio. He de decir que los supuestos que había detrás, aquí, con las previsiones que hicimos en junio, damos un crecimiento para 2025 del 2,4 y para 2026 del 1,8. O sea, como veis, seguimos con la tendencia de desaceleración, que a su vez eran una revisión de las previsiones económicas que habíamos hecho anteriores, una revisión a la baja, por poco, pero a la baja. Ahora, lo que haremos en septiembre, pues la verdad es que no os lo puedo adelantar porque todavía no está totalmente cocinado, pero sí que aquí el supuesto que había detrás eran aranceles del 10%, con unos mercados financieros relativamente, o sea, después de las turbulencias de abril se bajaba, bueno, y a ver, bueno, más o menos estos eran los principales supuestos. Ahora tenemos un arancel que, bueno, en vez de ser del 10%, es del 15%. También ahí suponíamos que no había represalias por parte de Europa, es decir, que no íbamos a responder nosotros con aranceles del mismo nivel. Y entonces, más o menos, creemos que va a salir el dato muy parecido, porque a su vez, ha habido datos económicos, aunque el 15% es indudablemente mayor que el 10% y tiene un efecto al final pequeño pero negativo en la economía, pero el 15% es peor que el 10%, claro, es un 50% más alto que el 10%, con lo cual, pero ha habido otros elementos de evolución favorable, con lo que pensamos que las previsiones que hagamos en septiembre van a ser muy, muy, muy parecidas a estas. Con relación a lo que hablaba de la incertidumbre. En el entorno en que nos movemos se hacen las previsiones con un banco central y esto va muy destinado a los estudiantes de economía que están interesados en hacer previsiones y cómo se hacen. Pues se hace en un escenario como el que nos movemos de incertidumbre, pues tú haces un escenario central con unos supuestos, pero sabes que la probabilidad de que se cumplan, o sea que tienes luego riesgos a la baja y al alza. Y entonces, sobre todo si te priman los riesgos a la baja, pues la verdad es que te interesa bastante tener en cuenta también los escenarios alternativos. Otra cosa que, por ejemplo, hace el BCE actualmente, que es tener en cuenta los escenarios alternativos y darles la importancia que otras veces, en otras coyunturas, no les hemos dado tanto. La verdad es que siempre tenemos en cuenta ver qué puede pasar adversamente, pero no con la importancia en que se le ha dado ahora. Otro elemento que le damos importancia bastante últimamente es a la monitorización de datos de alta frecuencia, que afortunadamente ahora están muchísimo más disponibles. Pues, por ejemplo, tenemos datos del gasto a través de la información de las tarjetas de créditos, que nos pasan información sobre las tarjetas de crédito, entonces apuramos muchísimo la estimación. Tenemos datos fiscales, que también nos pasa la agencia tributaria, sobre cómo va el gasto y cómo
van los ingresos también, por otra parte, y tenemos un conjunto de datos, bueno, por supuesto los del mercado de trabajo, la afiliación, también vemos datos diarios, entonces sabemos cómo está evolucionando, y entonces todo este tipo de cosas te permite ir perfilando escenarios alternativos, ¿no? E ir actualizando mucho, porque eso luego estos datos, aunque son muy micros, son muy detallistas, pero se meten en los modelos generales y te sale un número redondito ahí luego. Y que la verdad que va cambiando casi diariamente, pero siempre suele tener una tendencia hacia dónde cambia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo impactan los escenarios alternativos en el entorno en que nos movemos? Por una parte tenemos los aranceles y las posibles represalias que te hacen bajar el PIB, y con la inflación tiene un efecto indeterminado, sobre todo si hay represalias. Con las disrupciones en las cadenas globales de valor, pues un efecto negativo sobre el PIB y indudablemente positivo, sin ninguna dudas, en la inflación. Las turbulencias financieras, pues también a su vez tienen un efecto negativo sobre el PIB y un efecto adverso también negativo también sobre la inflación. Y los impactos bélicos, sobre todo conflictos en el Oriente Medio, también un efecto negativo sobre el PIB y positivo sobre la inflación por aquello de los precios del petróleo. Antes, cuando he hablado de en qué momento estamos de evolución económica y tal, se me ha olvidado señalar algo importante que también hay detrás de esa evolución económica relativamente favorable, que también es la situación financiera de las familias, y como uno de los con relación a otras épocas de bonanza económica, como si dijéramos, por lo menos en términos relativos, es la situación financiera de las familias y de las empresas, que es buena, y también la situación de las entidades financieras, que también están siendo muy resilientes a nivel europeo y a nivel español, y a nivel español desde luego. Bueno, pues estas son las cosas que tenemos, que a la hora de tener en cuenta los escenarios alternativos se tienen en cuenta. Cuando hacemos el escenario que os he presentado, como os digo, el supuesto que teníamos, el escenario central que hicimos en junio, un 10% de arancel, sin represalias por nuestra parte. Tengo aquí la chuleta para ver exactamente cómo hicimos. El China, sin embargo, tenía un 20% recíproco. El resto del mundo, un 10% sin represalia. Los niveles de incertidumbre se reducían gradualmente desde los niveles de abril hasta los niveles que se observaban en 2018, y con relación al escenario adverso suponíamos un escenario del 2 de abril, es decir, como unos aranceles del 25%, pero con represalias. Ese es el supuesto más importante que se hace aquí. Entonces ahí se ve perfectamente el efecto que teníamos en el PIB y en la inflación. En el PIB se situaba tenía un impacto de 4 décimas en el crecimiento del PIB, y la inflación para deducción de un 0,7. Mientras que y en 2026 un 0,7. En 2025, con relación a la inflación, tenía un impacto de 3 décimas en 2025 y un impacto de 5 décimas en 2026. Ahora, en el momento en que estamos para las previsiones, la verdad que estamos más cerca del escenario central que preveímos que del escenario adverso, porque en el escenario adverso además también preveíamos unas turbulencias financieras bastante más elevadas, con aumento de los spreads corporativos, y con una disminución en la cotización de las bolsas. Los recientes acuerdos comerciales, como ya sabemos,
pues aplicará un 15% general, pero aunque hay excepciones, va a haber excepciones en los semiconductores, en la farmacia, en automóviles todavía se está negociando. Hay alguna cierta esperanza de que en el vino se tenga un arancel menor. Y luego, por su parte, la Unión Europea eliminará aranceles a productos industriales y se compromete a compras masivas de energía e inversiones adicionales de adquisición de equipamiento militar. Creo que esto, el equipo Trump me parece que no se lo cree mucho, pero así es que estaremos esta parte, estaremos expectantes y tenemos elementos de incertidumbre porque como no se cumpla esto, lo del arancel del 15% y sobre todo los que quedan por negociar puede variar. Estos son tal y como quedan los aranceles efectivos aplicados por Estados Unidos, con relación a, en el conjunto de la OEM. Entonces, aquí comparamos, que ha habido un incremento notable, aunque ahí nos podemos unir a la opinión de Fernando de que, bueno, al final, por tal y como está la economía americana, aunque la economía americana, precisamente por estos aranceles, puede tener una evolución adversa en el que su demanda también se vea disminuida, entonces podemos también tener aquí un problema en ese sentido con las exportaciones, aunque es verdad, estoy de acuerdo totalmente con Fernando que no se sabe muy bien cómo va a sustituir, si no tiene estos proveedores, los proveedores que tiene actualmente Estados Unidos, no se sabe muy bien cómo lo va a sustituir por producción nacional, porque no la tiene. Entonces, y esto no se hace de un día para otro. Con relación al conjunto de países de la OEM, pues nosotros nos quedamos pues al nivel de Italia y de Japón, pero también es verdad que luego, por otra parte, nuestra exposición con Estados Unidos es menor que en otros países. Nosotros desde luego no es nuestro principal socio comercial, no lo es para nada. Es importante y además esto, claro, cuando se dice a nivel macro quedas muy bien, pero es que luego tienes que ver el nivel micro, porque a lo mejor luego vas a productos concretos como puede ser, por ejemplo, como he dicho, el vino o el aceite o algunas cosas, algunos otros alimentos, y entonces te repercute, claro, en ese sector te repercute muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues aquí me quedo. Espero que haya sido lo suficientemente ligera como para una hora de aperitivo que en Pamplona sé que os gusta mucho tomar el aperitivo, y espero que haya sido suficientemente ligera.